Vamos a comenzar con la unidad la última unidad, el capítulo 18. Pero quería mostrar, porque otra vez se me escapa el dibujito de la mostrar en este mapa. A ver, los dos capítulos que siguen tratan en definitiva de lo mismo, que es la aplicación de las ecuaciones diferenciales al modelado de problemas de ingeniería o de física aplicada. En este caso, el capítulo 18, que es lo que vamos a ver principalmente hoy, capaz que avancemos un poco en el 19, trata de algunos conceptos generales que después los tenemos que usar en el capítulo que sigue. Se llama principios del modelado matemático. Pero bueno, el problema es el siguiente, como para entrar en tema. Bueno, en ingeniería portuaria dice la velocidad de atraque es un parámetro de diseño fundamental para las estructuras portuarias, muelles, etc. No tengo el... La velocidad de atraque es la velocidad para que llegue el barco o la nave o el buque al muelle o a cualquier estructura de atraque que corresponda. Y esa velocidad significa una energía cinética y por lo tanto una energía de impacto con la cual hay que diseñar a la estructura de atraque. Ahí tenemos el dibujito de un buque que está siendo remolcado por un remolcador, el barquito más pequeño a la derecha, que es el que se encarga de las maniobras dentro del puerto. Entonces ahí uno puede considerar así que el remolcador es, a los fines de este sistema, está representado por una fuerza que es el empuje E, ¿está bien? Que es la fuerza con la cual el remolcador arrastra al buque. El conjunto buque-remolcador están navegando sobre agua y esa agua ofrece una resistencia al movimiento, ¿está bien? Y esa fuerza de resistencia al movimiento es opuesta al movimiento del conjunto. Es decir, si en las embarcaciones se mueven hacia la derecha en la figura, la resistencia del agua, la resistencia aerodinámica es hacia la izquierda, el contrario del movimiento. ¿Cómo se puede cuantificar esa fuerza aerodinámica de resistencia, llamada FA? Bueno, una forma muy simple sería considerarla proporcional a la velocidad, es decir, C por B, donde B es la velocidad del conjunto y C es alguna constante que nos permite pasar de esa velocidad a la fuerza. ¿Por qué puedo hacer esa linealidad? Por una simple razón. ¿Cuál es la resistencia al movimiento si la velocidad es cero? Cero. Si no hay movimiento no veo qué resistencia puede haber, entonces por lo tanto es natural que si B es cero, FA es cero. ¿Y cómo es la resistencia a medida que aumenta la velocidad? Se supone que es cada vez mayor. Entonces la proporcionalidad es un modelo simple que nos permite cuantificar la resistencia que ofrece el agua del movimiento del conjunto. Si uno plantea la resultante entre las dos fuerzas, ¿está bien? F sería la suma vectorial, así entre E positiva y F negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que queremos hacer es plantear un modelo, y esto se va a terminar de cerrar en realidad la clase que viene, que nos permita predecir cómo va cambiando la velocidad del conjunto, o que remolcador, ¿sí? Es decir, en definitiva la velocidad de atraque, a lo largo del tiempo. ¿No? Una cierta fuerza de empuje E, una característica de resistencia del agua C, etc. Plantear un modelo, es decir, una ecuación matemática que nos permita describir cómo evoluciona esa velocidad a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? ¿Está claro el problema? ¿Tenemos un problema en mente? Insisto, ni siquiera vamos a plantear el modelo hoy. Lo que vamos a hablar hoy es de algunos conceptos asociados a este problema que estoy presentando, como ejemplo. Entonces vamos a hablar de modelos matemáticos. Empecemos por hablar de qué es un modelo matemático. Un modelo matemático es una representación, en términos matemáticos, de un problema o un sistema. ¿Está bien? Un sistema físico, un sistema de ingeniería, lo que fuese. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es plantear el modelo, vamos a ver cuáles son las partes que componen un modelo, definirlo en forma clara y completa desde el punto de vista matemático, de modo tal que se pueda resolver. No son los únicos modelos, pero los que nos van a
interesar en este capítulo son los modelos basados en ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a utilizar para la solución de esas ecuaciones diferenciales las herramientas que hemos visto en la clase pasada. Cuando resolvamos las ecuaciones diferenciales hemos obtenido respuestas aproximadas a mi problema o mi sistema físico que quiero representar. Entonces veamos algunas características de los modelos. Describen un proceso o un sistema natural en términos matemáticos. Digo esto porque hay otro tipo de modelos físicos, modelos de otra naturaleza que no corresponden a esto que estamos hablando aquí. Representa una idealización, quiere decir una simplificación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ignorar muchos detalles y conservar lo que es importante. ¿Sí? Y finalmente dice, conduce a resultados reproducibles y en consecuencia llega a emplearse con la finalidad de predecir. Ese es el objetivo final, sobre todo de estos modelos basados en ecuaciones o problemas de árboles iniciales. Yo quiero decir, dado un cierto estado inicial del sistema, ¿cómo va a evolucionar en el tiempo? Sin que eso ocurra todavía, o sea, predecir. Pero en términos de conocimiento científico. Entonces, fíjense el problema que veíamos recién del remolcador. Yo considero que hay dos fuerzas que son importantes aquí, que son el empuje del remolcador y la resistencia hidrodinámica FA. ¿Eso quiere decir que son las únicas fuerzas presentes? No lo sé, tal vez no. Pero sí, para mi modelo voy a considerar que son las importantes. Eso es una simplificación de la realidad. Si se ven en cuenta todas las fuerzas existentes, el modelo sería extremadamente más complejo y poco práctico. ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a hacer es plantear la ley general en la que se basa este modelo. Bueno, esto es un problema de dinámica y por lo tanto, vamos a pasar a la otra que se ve mejor, se basa en la ley de Newton, del movimiento. F igual a F, fuerza resultante, fuerza neta, igual a masa por aceleración. ¿Masa de quién? Del conjunto. Bien, para no tener que ir y volver ahí de la transparencia, como el dibujito aquí, pero en forma muy simplificada, del buque y del remolcador. Entonces aquí tengo la fuerza E y aquí tengo la fuerza F. La fuerza F neta, como dijimos, va a ser igual a E menos FA. ¿Está bien? Y como digo, esto va a ser igual a la masa, ahora vamos a ver quién, por la aceleración del conjunto. ¿Está bien? Entonces estamos hablando de la masa del conjunto. Le damos M a la masa del conjunto. Cuando digo la masa del conjunto, digo la masa del buque, la masa más la masa del remolcador. ¿Está bien? Es decir, esta M va a ser igual a la masa del buque más la masa del remolcador. ¿Está bien? Por otro lado, y esto es concepto de física, ¿a qué es igual la aceleración por definición? ¿Cómo? No, bueno, algo mejor. Eso sería si la velocidad fuera constante, pero justamente no es el problema que estoy resolviendo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Está bien? Eso es la definición de aceleración. Por lo tanto, si yo integro todo esto aquí, ¿cómo me va a quedar? Bueno, que derivada de la velocidad respecto al tiempo por la masa del buque más la masa del remolcador va a ser igual al empuje E menos la fuerza FA. Pero FA que dijimos que es igual a C por B. ¿Está bien? Así por B. Con lo cual, finalmente, no es problema, porque voy a escribir acá arriba para que se vea. Con lo cual, si yo despejo finalmente derivada de respecto a T, paso esto dividiendo y lo distribuyo incluso. ¿Está bien? Me va a quedar así. Derivada de B respecto de T igual a E sobre masa MB más MR menos C sobre MB más MR por B. A no olvidarse que B es una función de T. ¿Está bien? Por eso lo estoy derivando. Y eso que
está ahí es un modelo físico, un modelo matemático del fenómeno físico que estoy reproduciendo. Es más, ¿qué es esto que está acá? ¿Una qué? Una ecuación. ¿Ecuación qué? Una ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿De qué orden? Orden 1. ¿Está bien? Son los problemas que vimos la clase pasada. Hay que definir una condición inicial para que tenga solución. Así que decir, t igual a 0, la velocidad está. Eso podría ser que t igual a 0 sea el momento en que el barco ingresa al bocatoma del puerto y esa es la velocidad de navegación del buque, no sé, por decir algo, un valor inicial. Y demás, obviamente, dependerá de cómo varíe el empuje. Entonces es un modelo matemático que describe cómo varía la velocidad del conjunto y por lo tanto de cada una de las partes en función de las fuerzas actuales. Bien, ya volvemos sobre el mismo ejemplo en varios puntos siguientes. ¿Qué relación tienen los modelos matemáticos con el método científico? Ustedes deberían haber explicado en algún momento en física la idea del método científico, donde uno observa algo que le llama la atención, obtiene información, mediciones, intenta a partir de esas mediciones establecer un modelo matemático y después comprueba o valida ese modelo matemático para ver si realmente es capaz de reproducirlo a ese problema bajo otras condiciones que no hayan sido medidas. Si se comprueba, quiere decir que el modelo es bueno, lo damos por válido, y si no, habrá que hacer las correcciones correspondientes. Entonces ahí están el lugar que ocupan los modelos matemáticos dentro del método científico. En ese proceso que mencionábamos recién, de adquirir información, mediciones, datos, formular un modelo matemático, resolverlo. Bueno, nosotros estamos en este punto aquí, ¿saben? En la formulación de un modelo matemático, lo que planteamos recién aquí en el ejemplo que vimos. Una vez que ese modelo está operativo, es decir, está validado, se comprueba que funciona y que efectivamente reproduce lo que observamos en la realidad, lo podemos explotar. ¿Qué significa explotar los modelos? Bueno, usarlos para aplicarlo en otros casos donde no ha sido aún aplicado y donde nos interesa tener resultados. Ahí está el dibujito chiquito, pero a ver si lo puedo agrandar. Ahí está. Entonces fíjense que hay dos mundos ahí, podríamos decir así. Hay un mundo real, que es de donde viene la observación, un fenómeno, el problema de interés. Es lo que nuestros sentidos perciben de forma directa. Y hay un mundo conceptual donde uno imagina, en este caso el modelo matemático, su solución, etc. De los fenómenos, que son una cosa natural, obtenemos observaciones. Y eso ya es una conceptualización. ¿Está bien? Porque la medida en sí misma no existe. Si yo le digo, ese banco tiene un largo de 50 centímetros, lo entendemos nosotros, porque entendemos lo que es un centímetro. Pero alguna otra civilización que no conociera esa información, le es indistinto lo que estoy diciendo. Ahora el banco es una realidad, lo ven todos. Entonces, noten la diferencia entre el mundo real y el mundo conceptual. El modelo matemático, por supuesto, es parte del mundo conceptual. No existe una ecuación diferencial dando vueltas por ahí. Está en nuestras cabezas. Incluso la explicación, la predicción, es decir, la explotación del modelo también forma parte del mundo conceptual. Ahora, esos resultados aplican al mundo real. ¿Por qué? Porque si esos resultados son, por ejemplo, los resultados de un cálculo o un diseño de ingeniería, bueno, eso tiene un impacto concreto en la realidad porque eso se transforma en una obra, en una construcción, en algo material. Tan simple. ¿Se entiende? Esa es la vinculación entonces entre la realidad y el mundo conceptual en el que nos movemos en los modelos. ¿Algún comentario?
prioridad que llama mi atención o sobre la cual quiero estudiar o trabajar. Es un conjunto de objetos o entidades materiales, entre los cuales hay alguna conexión o interacción o algo causal. Hay una causa-efecto, un vínculo de tipo causa-efecto. Entonces tienen una ubicación en el espacio-tiempo, existen en un lugar, en un momento determinado, y tienen un estado físico que puede evolucionar temporalmente, es decir, que puede ir cambiando. Por ejemplo, como veíamos recién, la velocidad del sistema buque remolcador. Dice ahí, los sistemas se caracterizan por poseer propiedades que no necesariamente forman parte de cada una de las componentes, sino que son consecuencia del propio sistema como conjunto de elementos. Se llaman propiedades emergentes. Fíjense, la tensión superficial. ¿Han visto la tensión superficial en hidráulica? Eso no es una propiedad de la molécula de agua, o del líquido que fuera, digo agua por decir algo. Es una propiedad del sistema, es decir, una sola molécula de agua no tiene el concepto de tensión superficial no existe. Existe porque hay un conjunto de moléculas que interactúan entre sí y bueno, con la interfaz con el aire y con el recipiente, lo que fuera que tuviera. Es una propiedad emergente del sistema. Si entendemos al sistema como el conjunto de moléculas que forman una masa de agua, ¿me explico lo que estoy diciendo? Por ejemplo, en el programa de remolcador dice el sistema es el conjunto formado por el buque y el remolcador. El vínculo que los une, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay unas propiedades que son propias del sistema más allá de las partes compuestas. ¿Un comentario? La mejor forma de aprender esto, que estamos viendo hasta ahora y que sigo hablando el resto del capítulo, es pensando en otros ejemplos. Esa es sin duda la mejor forma de entender cada una de las cosas que te dice. Entonces, ¿qué es un modelo? Bueno, como dijimos, una representación, cuando hablamos de un modelo hablamos de matemáticos en este contexto de este curso, ¿no? Es una representación en términos matemáticos del comportamiento de un sistema. El comportamiento de un sistema. Como digo, hay otro tipo de modelo del cual no hablamos aquí. Entonces el modelo matemático es una formulación, puede ser una ecuación algebraica, una ecuación diferencial, como en este caso, un sistema de ecuaciones diferenciales. Puede ser un modelo matemático. Y ese sistema o esa formulación, digamos, de forma muy general, describe las características esenciales del sistema. Por ejemplo, ¿cuál es la característica esencial que nosotros queremos describir con este modelo matemático del sistema? La velocidad. En ningún momento se me pasa por pretender que este modelo me describa la temperatura del conjunto, o el momento de inercia del buque. Acá no. El modelo este no responde, eso responde a otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, en forma muy general, un modelo matemático se puede escribir como dice ahí. Hay una relación funcional, es decir, una función que vincula la variable dependiente, BD, ¿función de qué? De la variable independiente, de parámetros y de un término fuente, si es que lo hubiera, un término fuente. Ahora vamos a explicar qué significa cada una de esas cosas. ¿Qué es la variable dependiente? Es la característica que refleja el estado del sistema. Comportamiento o estado del sistema. La o las, podría haber más de una, variables independientes, bueno, son aquellas que no están bajo mi control. Yo no controlo el tiempo transcurre. Lo mejor que puedo hacer es predecir cómo varía la velocidad a lo largo de esto. Pero independiente está fuera de mi control. Entonces son normalmente quiénes? El tiempo, como variable, como coordenada temporal. Las coordenadas espaciales, son posiciones X y Z que tienen en 3 dimensiones, son ejemplos de variables independientes. ¿Qué son los parámetros? Bueno, son valores que pueden ser constantes, por ejemplo, o valores, digamos,
de carácter empírico que describen las propiedades de ese sistema, ¿está bien? O su composición o sus características, ¿sí? ¿Y qué es el término de hecho, los términos fuentes? Normalmente el término fuente. Bueno, son también llamados forzantes del sistema. El forzante o término fuente del sistema es la causa de que todo esto esté ocurriendo, ¿está bien? ¿Me explico? O sea, es el motor, es lo que genera la ocurrencia del fenómeno, ¿me explico? Ahora vamos a ver distintas aplicaciones, como por ejemplo en el caso del ejemplo que vimos así. ¿Cuál es el modelo matemático del problema del remolcador? Bueno, esta ecuación a la que llegamos aquí. Esta describe, va a describir con suficiente detalle cómo evoluciona la velocidad del conjunto remolcador-buque a lo largo del tiempo, dado ciertas propiedades que vamos a ir describiendo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, quiero seguir el orden, pero bueno, empecemos. ¿Quién sería la variable dependiente entonces en nuestro modelo del remolcador? Dependiente. La velocidad. La variable dependiente, normalmente la incógnita, en este caso es la velocidad. ¿Cuál es la variable independiente de este modelo? El tiempo. El tiempo es la variable independiente. Como dije anteriormente, los parámetros son normalmente valores fijos o constantes o valores, digamos, que pueden resultar de la experimentación o de la observación, que describen o caracterizan al sistema en algunos aspectos materiales, digamos. Entonces, puede ser constante, que es el caso más común, o eventualmente podría ser variable, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Serían parámetros un poco más elaborados, pero no podrían dejar de ser parámetros. Lo que no son nunca los parámetros son incógnitas. Son datos en el problema. ¿Está bien? Si no tengo todos los parámetros determinados del sistema, no tengo el sistema perfectamente descrito. Por lo menos no para aplicar el modelo que quiero hacer. En el ejemplo nuestro del remolcador, ¿quiénes son los parámetros? Y los parámetros son las masas. Las masas del buque y del remolcador. Son datos externos, surgen de la observación. ¿Sí? De alguna forma tengo la masa de esas naves y describen el sistema adecuadamente a los fines del planteo del modelo. ¿Está bien? En este caso son constantes. ¿Está bien? Son constantes. Las masas son constantes. Otro parámetro que también tenemos aquí es la constante C, que caracterizaba, recuerdan, la resistencia hidrodinámica al movimiento de los barcos. ¿Está bien? Y eso depende de muchas cosas, de la forma del casco de la embarcación, de muchas cosas. Pero es propio de ese sistema. Si yo cambio el buque, o cambio el remolcador, cambia la masa, cambia así. ¿Se entiende? Todos son parámetros de ese modelo. ¿Preguntas ahí? La variable de estado es un valor que describe cuantitativamente el fenómeno, variando en el espacio y en el tiempo. Bueno, en nuestro problema de remolcador, la velocidad V es la variable de estado que pretendo describir. ¿Está bien? Puede haber más de una. ¿Está bien? En cuyo caso, normalmente lo que vamos a tener es ya un modelo matemático que está descrito por más de una ecuación, por un sistema de ecuaciones en este caso. ¿Está bien? Y como dijimos, los términos fuentes, o el término fuente también llamado el forzante del sistema, es aquel que causa todo, digamos, el origen de todo este fenómeno que estamos observando. ¿Dónde está el origen de todo esto? ¿Quién es la causa del movimiento que estamos observando? El empuje E del remolcador. Ese es el término fuente del problema. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Repito, la mejor forma de estudiar estos conceptos, no repitiendo, sino buscando ejemplos. Busquen ejemplos a lo largo de todas sus materias, de
todo lo que han visto de modelos matemáticos, variables de estado, términos fuentes, parámetros. Bueno, a ver, ¿no? Pensemos en un ejemplo sencillo. Piensa, por ejemplo, en la ley de Hooke de deformación de un resorte. La fuerza proporcional a la deformación del resorte. ¿Cuál es el parámetro ahí de ese modelo tan sencillo? La constante K del resorte, la constante de Hooke. Ese es el parámetro. Porque cambia el resorte, cambia inmediatamente K. Sin embargo, la forma de la ecuación sigue siendo la misma. ¿Te suena lo que dijimos recién de cambiar el buque o la resistencia del agua? ¿Se entiende? Bueno, sigamos avanzando. Clasificación de modelos matemáticos. Bueno, esto trasciende, digamos, la materia esta, involucra muchas otras materias que estarán viendo o van a ver. Se pueden clasificar los modelos matemáticos de acuerdo a distintos criterios. Uno es, por ejemplo, respecto del tiempo. El fenómeno que estoy describiendo es estacionario o inestacionario. ¿Qué quiere decir? Estacionario, que el tiempo no es una variable independiente del problema. Por lo tanto, estamos hablando de un problema estático. Un problema que no cambia en el tiempo. Ejemplo, en la ley de Hooke que repetimos, un modelo, el modelo estacionario, ¿saben? Porque no hay. El tiempo no participa de ninguna forma. Las cosas no cambian en el tiempo. ¿Qué pueden decir en nuestro modelo del buque y del remolcador? Por lo tanto, es inestacionario. Inestacionario. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de eso? Eso es importante y tiene que ver también con las ecuaciones diferenciales según lo que vimos la clase pasada, porque yo les dije que los problemas de valores iniciales habitualmente son los que tienen el tiempo como variable independiente. Por lo tanto, es natural asociar los modelos inestacionarios con problemas de valores iniciales, en el caso de ecuaciones diferenciales. Y los modelos estacionarios con problemas de contorno, los valores en la frontera. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Otra clasificación es entre modelos agregados o distribuidos. Agregado o concentrado. Son sinónimos los dos palabras. Agregado o concentrado o modelos distribuidos. Ahí lo que hay que ver si en nuestro modelo tiene o no en cuenta la variabilidad espacial. ¿De qué? De todo. De sus parámetros, de su variable de estado, ¿está bien? De su variable independiente, etc. Lo que fuera. Por ejemplo, en nuestro problema del remolcador aparece el espacio en algún sentido. Las cosas cambian a lo largo del espacio aquí. Para mí, si yo hubiera, en vez de dibujar esto que hice acá, hubiera dibujado un par de puntos y hubiera aplicado los vectores que estamos mostrando aquí, no cambiaría demasiado. Fíjense que el concepto del punto más material de la física, no sé si han visto eso. Bueno, es un modelo agregado concentrado. Agregado. No importan las dimensiones, nunca me importó, por supuesto que tiene efecto, que si el barco es más grande o más chico, esta C seguramente va a cambiar. Pero no explícitamente, no es que esta C la pongo en función de las dimensiones del barco, sino que interviene directamente a través del parámetro. ¿Qué sería un modelo distribuido entonces? Aquí que sí tiene explícitamente en cuenta la variabilidad espacial de las cosas, de todo, de la variable de estado, de los parámetros, etc. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, habitualmente, cuando además varía a lo largo del tiempo, bueno, obviamente la matemática que tiene involucrada es más compleja. Vamos a hacer un comentario de eso al final del capítulo. Si yo tengo que las variables independientes son el tiempo y el espacio, bueno, ya no podemos hablar de derivadas ordinarias. ¿Está bien? ¿Les parece
meter ese tipo de modelos. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo quisiera describir, por ejemplo, yo le digo, bueno, voy a tomar esta placa de vidrio que está acá y voy a poner aquí, por ejemplo, una fuente de calor. Voy a poner una resistencia acá y voy a poner calor. Entonces yo voy a poner un montón de termómetros a lo largo de la placa y voy a ir midiendo cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo en cada uno de esos puntos. Y voy a meter un modelo matemático que describa cómo varía la temperatura a lo largo de la placa y a lo largo del tiempo. ¿Cómo dirían que es ese modelo? ¿Agregado o distribuido? Distribuido, porque está teniendo en cuenta explícitamente la variabilidad espacial y además la temporal, en este caso el campo de temperatura. ¿Me entienden? Fíjense que hasta ahora la gran mayoría, si ustedes empiezan a mirar de forma retrospectiva, se van a dar cuenta que la enorme mayoría, por decir todos los modelos que han visto hasta ahora, a lo largo de los años que llevan en la carrera, son todos modelos agregados o concentrados. Todavía no han visto, y recién más adelante van a empezar a ver algunos conceptos de modelo distribuido. Tal vez en alguna materia, algún tema, pero son los que posiblemente hayan visto menos veces. Y eso no quiere decir que no sean importantes, muy por el contrario. Lo que pasa es que implican, como digo, una sofisticación mayor desde el punto de vista matemático. Otro criterio de clasificación es este que está aquí. Dice, modelos de base física, conceptuales e empíricos. ¿Qué es un modelo de base física? Aquellos que se fundamentan en alguna rama de la física, por ejemplo en la mecánica, la dinámica, la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, etc. Los fundamentos están en la física, en alguna parte de ellas. Es decir, parte de alguna ecuación general de la física y particularizado el problema en cuestión, deriva un modelo matemático. Fíjense que es el camino que seguimos nosotros, ¿no? ¿Qué dije en el problema del remolcador? ¿Por dónde empecemos? Por la ley de Newton del movimiento. F igual a m cuadrado. Ahí está el fundamento físico del modelo. Nuestro modelo es un modelo de base física. ¿Saben? Se deriva a partir de las leyes fundamentales de la física. ¿Saben? Y uno diría, bueno, pero eso es lo que hay que hacer. Así hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, hay que derivarlo de la ley de la física. Y eso es correcto, pero no siempre es factible. Digo, hay muchos problemas de la naturaleza que son lo suficientemente complicados para que no sea fácil ese abordaje, es decir, esa forma de encarar el problema. ¿Saben? Es decir, plantearlo desde el punto de vista de los fundamentos de las leyes generales de la física lo llevan a una situación que es impracticable. Y por lo tanto hay que buscar otro camino, un atajo, digamos, una forma significada de resolver el problema. ¿Saben? Y ahí aparecen los modelos conceptuales. Entonces los modelos conceptuales lo que hacen es observar el fenómeno y a partir del comportamiento del sistema, ¿sí? Y de esas observaciones que estamos obteniendo, y en base a una serie de simplificaciones, uno plantea una formulación matemática, ¿está bien?, que describe razonablemente el comportamiento, aunque no entienda completamente cuál es la física que está detrás del problema. Aunque no logre comprender, o no quiera, embeberse demasiado en la física del problema. ¿Y cuál es la ventaja? Y que normalmente va a ser mucho más fácil de resolver. Va a ser mucho más fácil y más práctico de resolver que encararlo por la solución rigurosa que sería derivar el modelo a partir de las leyes de física fundamental. ¿Entiendes lo que digo? Y finalmente un modelo empírico, ¿sí?, también llamado de caja negra, esos modelos, se llama de caja negra porque uno no sabe lo que hay adentro. Uno pone datos y obtiene resultados. Es un modelo de caja negra. ¿Saben? En realidad lo que es llevar la idea que veníamos diciendo recién, pero al extremo, en el sentido de que no me interesa ni siquiera cuál es el fenómeno físico o el problema que estoy analizando. Denme los datos y voy a partir de ello obtener una ecuación que los reproduzca o los prediga en forma satisfactoria. ¿En base a qué? A la estadística. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, fíjense, vamos al ejemplito este de la ley de...
escena en estadística la regresión lineal. ¿Sí? ¿Le enseñan? Entonces quiere decir que se lo olviden, porque después lo que ven allá ninguno sabe nada. Bueno, si saben lo que es la regresión lineal, entonces ustedes podrían decir, bueno, a partir de este conjunto de puntos yo puedo tener una recta de regresión lineal y por lo tanto sus coeficientes. La forma será f igual a por d más b, donde a y b serían los coeficientes de la recta. Metro menos cuadrado, etc. Pero fíjense que si yo hago eso, estoy en un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque esto tendría una ordenada de origen, seguramente A, E, B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significaría en el contexto físico que tenga una ordenada de origen B? Bueno, que para una deformación cero habría una fuerza incluso negativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero eso no tiene ningún sentido. Pero como yo ignoré el problema físico, a mí me dieron un conjunto de pares ordenados F en una tabla, y yo apliqué la regresión lineal. ¿Por qué? Porque bueno, porque realmente es una recta, ¿verdad? El conjunto de puntos. Es un modelo de caja negra, un modelo empírico. DMD, y yo le digo cuánto vale F. Eso sí, no se escape del rango de valores observados, porque empiezan a aparecer inconsistencias. No quiere extrapolar más allá del conjunto de datos observados. Entonces, los modelos empíricos de caja negra incluso pueden ser mejores que los modelos, en términos de la calidad de la representación de los resultados, mejores que los modelos de base física o conceptuales. Pero tienen un problema. Apenas esa función que yo tengo solamente sirve para ese resorte. Cambia el resorte y ya dejó de funcionar. Tengo que repetir todo el proceso de vuelta. ¿Se entiende? Sin embargo, los modelos son menos utilizados. ¿Cuándo se los utiliza? No para el caso del resorte, obviamente. Para el caso de que el problema sea verdaderamente complejo y la única forma de estudiarlo sea solamente por análisis de regresión o de correlación entre las variables independientes y dependientes, ignorando cuál es el fenómeno físico subyacente. Hay un montón de ejemplos de ese tipo de modelos, incluso que los usan frecuentemente en muchas ramas de la física o de la ingeniería. ¿Está claro? Entonces, modelos de base física, aquellos que derivan rigurosamente de la ley de la física, modelos conceptuales, aquellos que en base a las observaciones y alguna intuición de cómo es el sistema físico derivan una formulación que aproximadamente es correcta, aunque no sepamos la solución verdadera del problema, y los modelos empíricos que simplemente observan una correlación estadística entre datos observados y digamos, datos de entrada y datos de salida, o resultados. ¿Estamos aquí? Y bueno, como hemos dicho, nuestro modelo del remolcador es un modelo ¿de qué tipo? De base física, ha sido derivado a partir de la ley de Newton. ¿Estamos? Bueno, una cuestión ahí de moda. Cuando hablamos de modelos empíricos o de caja negra, podemos hablar de cosas tan simples como una regresión lineal, que es lo que también lo hablamos, hasta modelos tan sofisticados como una red neuronal artificial, es decir, inteligencia artificial. Todo lo mismo, o sea, lo único que estamos haciendo es, en base a los datos observados, tratar de predecir los resultados también observados. Cambia la complejidad, pero el concepto es el mismo. Y otra clasificación es entre modelos determinísticos y estocásticos. ¿Qué es un modelo determinístico? Aquel que bajo los mismos datos de entrada reproduce exactamente los mismos resultados de salida. Y a ustedes les puede parecer una obviedad eso. En el caso del remolcador, eso hay que esperarle. Digo, si mantengo constantes los parámetros y el término fuente, supongo que ya tengo resuelta de alguna forma la velocidad, resolví la cosa diferencia. Si yo doy un determinado tiempo, obtengo una velocidad. Si yo doy el mismo tiempo otra vez, obtengo la misma velocidad. Y si vuelvo a dar otra vez, la misma velocidad. ¿De qué me está hablando? Bueno, estoy hablando de un modelo determinístico. ¿Está bien? O sea, determinístico. Está determinado cuál es el comportamiento o el resultado del modelo. Esto viene a cuento porque hay otro tipo
donde incluso ante los mismos datos de entrada, los resultados pueden llegar a variar. No de forma totalmente aleatoria, como si le tiene un dado, porque realmente uno no sabe lo que va a pasar, pero sí que puede tener alguna variabilidad respecto de un resultado medianamente esperado. Eso significa la palabra estocástico. Se da algo mitad de camino entre determinístico y aleatorio, completamente aleatorio. El modelo estocástico entonces tiene en cuenta las teorías de probabilidades. ¿Está bien? Es decir, hay una parte del resultado que no puede ser explicada en términos de una ecuación matemática perfectamente determinada. Y por lo tanto eso es una componente aleatoria. Entonces un modelo determinístico tiene una componente aleatoria y una componente determinística. No es fácil, digamos, para el contexto que está en la carrera, pero piensen, seguramente les han hablado, y disculpe que siempre voy a los mismos temas, pero bueno, seguramente les han hablado de hidráulica del concepto de turbulencia. ¿Qué es la turbulencia? Si ustedes tienen, por ejemplo, un tubo de agua, está fluyendo agua, y toman un sensor de presión, ¿está bien? Y miden la presión a lo largo del tiempo, ¿está bien? En ese tubo. El caudal no cambia, todo está constante. Y ustedes grafican esa presión a lo largo del tiempo, se van a encontrar con que obtienen una señal de este tipo. Hay una parte de la medición que es perfectamente explicable en términos determinísticos. Por ejemplo, bueno, planteando entre ese punto y algún otro la ecuación de los medios. Entonces puedo despejar con todas las presiones. Y ese valor seguramente va a ser este valor medio que está acá. Llamémosle P sub 0. El modelo determinístico me dice que la presión en ese punto, el modelo determinístico sería la ecuación de la unidad en ese caso. El modelo determinístico me dice que la presión en ese punto del caño P sub 0 vale tanto. En ese punto vale P sub 0 y es constante. No puede cambiar. Sin embargo, el sensor de presión me dice otra cosa. Dice que está variando. No de forma enloquecida, es decir, impredecible. No, alrededor de ese valor. Entonces hay una componente aleatoria de lo que estoy observando. ¿Está bien? Un modelo matemático que pueda predecir, al menos en parte, ese tipo de variabilidad, además del valor medio P sub 0, sería un modelo estocástico. Un modelo que puede predecir además no solamente el valor medio, que sería la parte determinística, sino también la fluctuación, es decir, la componente aleatoria. Existen modelos matemáticos que predicen, de forma simplificada, esa fluctuación turbulenta. ¿Se entiende? Dice ahí que otra forma de comprender esta clasificación es la siguiente. Dice, bueno, eso es lo que esa clasificación es lo que decíamos antes, ¿no? Es un mismo conjunto de datos de entrada. El modelo determinista me va a dar siempre los mismos resultados de salida, mientras que el modelo estocástico puede dar distintos resultados. Bien. Vamos con otras definiciones y ahí paramos un rato y después seguimos un poquito, avanzamos con la medida que sigue, que es un poquito más larga. Etapas del modelado. Una vez que hayamos desarrollado nuestro modelo, ¿sí? El siguiente paso va a ser su implementación. ¿Qué significa implementar el modelo? Bueno, llevarlo a la práctica. ¿Vale? Y esa implementación va a constar habitualmente de 3 pasos. Primer paso, la calibración. Bueno, esta es la parte del modelado donde se determinan los parámetros. ¿Vale? En el ejemplo nuestro del buque, se supone que estos parámetros son dados. ¿Vale? Pero supongamos, vamos al caso del pequeño modelo que describe la fuerza FA como proporcional a la velocidad. No parece fácil imaginar cuánto vale esta estación. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si yo de alguna forma pudiera medir simultáneamente la velocidad del buque y además esa fuerza de alguna forma, o sea, midiendo presiones, considerando áreas, no sé, de alguna forma puedo tener la fuerza FA. Yo puedo entonces construir pares ordenados de FA. Hago mover más o menos rápido el buque y voy midiendo la fuerza de alguna forma. Imagínense que es posible hacer esa medición de la fuerza.
¿Qué podría hacer? Bueno, algo parecido a lo que hice recién con el resorte. Pongo en el eje horizontal la velocidad v, pongo en el eje vertical la fuerza de eje a medida. ¿Está bien? ¿Y cómo se tienen que organizar los puntos de eso? Según una recta, claro. Según una recta. Cuya pendiente es esta. Entonces la C, ¿cómo la obtengo? Bueno, en este caso podría ser por una regresión lineal. ¿Se entiende? Eso sería calibrar, en este caso, el parámetro C. ¿Ah? Entonces la calibración es el proceso por el cual yo puedo ajustar o determinar los parámetros que mejor representan el fenómeno que estoy observando. ¿Me explico? Es más, podemos ir más allá todavía. Si yo tuviera suficiente cantidad de pares ordenados, tiempo, velocidad del conjunto, incluso podría determinar los parámetros C, MB y MR, sin medir ninguno, ¿no? Hay técnicas matemáticas que me permiten calibrar o ajustar esos parámetros. Técnicas de optimización, que nos permiten obtener los mejores valores de los parámetros que hacen que, bueno, que haya una mejor correlación entre las variables vinculadas entre sí. ¿Se explica lo que estoy diciendo? No vamos a ver aquí en detalle las cosas, pero fíjense que las técnicas de regresión que veíamos, ¿se acuerdan en el capítulo que vimos de regresión lineal y polinomial también? Bueno, podrían aplicarse, ¿no? Para encontrar los parámetros. Por ejemplo, en el caso de esto. ¿Se ve? Entonces lo que hacemos es, de ese conjunto de información que disponemos, tenemos una muestra representativa y ajustamos el o los parámetros del modelo. Como digo, por ejemplo, por técnica de regresión. Como dice ahí, bueno, el problema remolcador, si pusiéramos de suficiente cantidad de pares ordenados B y T y B, es decir, yo tendría que estar midiendo la velocidad a medida que va evolucionando el tiempo y se va moviendo el conjunto. Yo podría obtener, por alguna técnica como la que mencionamos, los parámetros MR, MB y C. Por supuesto que además tengo que conocer el término fuente. ¿Se ve? Una vez que yo tengo calibrado el modelo, ¿qué quiere decir que el modelo está calibrado? Que si yo le doy valores de T que han sido observados, debería reproducir valores, no digo exactamente igual, pero muy cercanos a los de B también observados. ¿Está bien? Por lo tanto, sirve para predecir cuánto valdría B en otro tiempo T. ¿Se entiende? Entonces yo, de ese conjunto de puntos o de pares ordenados P y B, me he reservado un conjunto, o un subconjunto, de pares ordenados P y B que no usé para calibrar. ¿Me explico? Ahora lo que puedo hacer es tomar ese modelo calibrado y evaluarlo en estos tiempos T que me reservé. Si esto salió bien, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que reproducir razonablemente estas velocidades que están acá. Eso se llama validar el modelo, o es el paso de la validación del modelo. Y es el paso donde se pone a prueba el modelo. ¿Está bien? Porque acá pueden ocurrir dos cosas. Que las velocidades B fueran razonablemente predichas por el modelo calibrado. Entonces quiere decir que el modelo está validado y por lo tanto puedo confiar en utilizarlo para corregir otra situación. O los tiempos, por ejemplo. O no. No reproduce adecuadamente las velocidades observadas. Bueno, eso quiere decir que hay entonces algún problema de
¿Consta? Entonces, del conjunto de observaciones, separamos en dos partes. Una parte para calibrar y otra parte para validar, luego de haberlo cambiado. Y la tercera y última etapa es la de la simulación. Una vez que mi modelo está calibrado y validado, es decir, confiable, ahora lo puedo utilizar para simular, es decir, para predecir el estado de mi sistema en otras situaciones diferentes. ¿Saben? Otro tiempo, en este caso sería, porque la variable independiente que tenemos es el tiempo. ¿Entienden? O para otros datos, por ejemplo, otras masas, MBNR, otros valores de empuje. ¿Está bien? Entonces ahora lo puedo utilizar para otros casos más, unas situaciones desconocidas, unas situaciones que yo no haya planteado en ningún momento ni en la etapa de calibración ni en la etapa de validación. Y fíjense que si nuestro modelo no se limita al caso este de nuestro montador y buque, sino que es algo más general, este es el momento en el cual la fórmula se vuelve universal y utilizada por los usuarios en general, los ingenieros, por ejemplo. Muchas de las fórmulas que ustedes estudian en distintas materias para resolver diversos problemas han pasado algunas hace algunos años, otras hace décadas y otras hace siglos por este mismo proceso. Todas. Han sido calibradas, validadas y ahora ustedes la están utilizando en la explotación o para simular un sistema. ¿Se ven? ¿Han visto Outlook o Swan-Yen? Entiendo que les dan la ecuación de Swan-Yen para calcular ¿Factor de fricción? de fricción del tubo. Entiendo que dan eso. No. ¿Explican? No, el factor de fricción visto que depende del Reynolds y de la nubosidad de la tierra, lo pueden determinar gráficamente a través de un diagrama MUI. Bueno, el diagrama MUI es 30 y la expresión de Swan-Yen, que sea explícita, o sea, ustedes ponen el Reynolds y la nubosidad y obtienen un valor de F que define los años 70. Con un error menor al 2%, la factor de fricción, muy buena forma, unos 50 años después. Ya, ahí es bueno el ejemplo. ¿Cómo clasificarían, ya que todos dicen que sí, que todos saben de lo que está hablando el ingeniero Fernández, a ese modelo, que es la ecuación de la aproximación de Swan-Yen, en esa clasificación que está ahí? Qué lindo ejemplo. ¿Cómo clasificarían a esa ecuación dentro de este tipo de criterio de clasificación que mencionamos? Lo que vayan a decir por qué. Espero que digan nada. Es bien paradigmático para esta clasificación. Puede ser que es conceptual. ¿Por qué? Porque tiene... Tienes una vuelta. Hasta ahora no logro hablar, así que no te preocupes. Tiene tanto un desarrollo físico como también cosas empíricas que se han sacado para llevar a cabo hechos constantes. Por eso es como una mezcla y por supuesto que cosas por ahí. ¿Alguien tiene una opinión sobre lo que está diciendo? La respuesta es correcta, es un modelo conceptual. No sé si estoy muy de acuerdo con lo que es la justificación, pero tal vez sea una cuestión de expresión más que de concepto. ¿Por qué es conceptual? Porque sí que tiene en cuenta el fenómeno físico de alguna forma, está en los Reynolds, está la rugosidad, o sea, está utilizando cosas que definen el fenómeno físico. Sin embargo, no se deriva de ninguna ley física, sino que es una aproximación semi-empírica en base a esos valores y que ajusta a una expresión, unas curvas ya conocidas. ¿Ven? No es un modelo de caja negra, no es un modelo empírico 100%. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta claramente factores
las etapas del modelo, ¿no? La calibración, la validación y finalmente la simulación. Por ejemplo, en la ecuación de Suominen hay unos ciertos constantes ahí que la única forma de explicarlas y obtenerlas es a través del proceso de calibración. Seguramente en ese caso con las propias curvas del lado común. Y seguramente después ha sido validada, es decir, ha tomado otros valores de la rugosidad del número de Reynolds, donde ya se sabía por el valor común y cuáles eran los resultados, y ha sido comprobado que el resultado es adecuado. Como decía el ingeniero, 2%, 3% de error. Es validado, está validado. ¿Y quiénes la están explotando en este momento? Ustedes, cada vez que hacen un ejercicio. No se cuestiona ni la calibración ni la validación del modelo. Ya lo hizo otro. Lo damos por bueno. El ciclo se completó. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, vamos a parar aquí 15 minutos y después quiero iniciar un poquito la unidad que sigue. Si bien la unidad, digamos la SC9, que es la próxima, la clase que viene, la última, solamente trata de este capítulo, ¿no? Del 18, ¿está claro? Porque el 19, bueno, obviamente no lo vamos a haber terminado y en todo caso va a formar parte del práctico, así que no se preocupen de eso. Bueno, vamos a comenzar un poco con el capítulo 19, un poco después en todo caso así que viníamos así. Bueno, el capítulo 19 vincula lo que hemos visto recién en el capítulo anterior más lo que vimos en el capítulo 17 de la clase pasada, donde aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, dado el problema, o el sistema, hablamos con propiedad ahora, plantear el modelo matemático, identificar sus parámetros, términos fuentes, variable de estado, condiciones iniciales, resolver ese problema matemático, bueno, a partir de ello tendremos la solución del problema original. Veamos este problema 9 que nos plantean aquí. Este es un problema que se van a encontrar más adelante en alguna materia. Dice, en obra hidráulica, un problema de interés es determinar la forma en que cambie la cantidad de agua almacenada y por lo tanto a nivel de inundación en un embalse, un dique, ante el ingreso de una crecida. Entonces ustedes tienen por ejemplo aquí el embalse, aquí está el dique, acá está esta es una crecida. ¿Qué es una crecida? Un caudal de ingreso al dique variable en el tiempo. Le llamamos I a esa variable de entrada. I de t es una función que me describe cómo varía el caudal a lo largo del tiempo, a la entrada. Por ejemplo, puede ser un río que llega al embalse. ¿Saben? Por otro lado, tenemos la descarga. Por ejemplo, aquí tengo una descarga, un tubo de salida, un orificio. ¿Saben? Y aquí también tengo un caudal de salida que es variable en el tiempo que se llama O en este caso, O de T. Ahora ya podemos ir identificando algunas cosas, por ejemplo aquí es la variable independiente de este problema. El tiempo T, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa ver cómo varía el agua, la cantidad, el volumen de agua almacenado dentro del embalse a lo largo del tiempo. Eso se llama S acá. ¿Está bien? El almacenamiento S. El almacenamiento S está vinculado a la profundidad del agua H en función de la forma del embalse. Eso es una cuestión geométrica. ¿Está bien? Sí. En forma simple podría empezar en un rectángulo, un círculo, no sé, o en forma natural en una geometría más irregular. A su vez, esta descarga O, que en función del tiempo, depende, entre otras cosas, de la propia altura o carga H. Eso deberían conocer de hidráulica, es un problema de orificio. Cuanto mayor la carga H, mayor el estado de salida,
la ecuación del orificio que es el que está ahí. O igual a C, coeficiente de descarga del orificio, por el área del orificio, de el diámetro interno del orificio, por raíz de 2 de h. Pero como h varía en el tiempo, también O varía en el tiempo. ¿Se ve? Ahora, así como h varía en el tiempo, S, que depende de h, también varía en el tiempo. Función compuesta, función de función. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta S, en función del tiempo, va en algún momento a alcanzar un máximo. Y esa S va a alcanzar un máximo, significa que H va a alcanzar un máximo, y eso va a definir entonces el volumen necesario del embalse. Eso es lo que se conoce en obra hidráulica como el movimiento del embalse, el análisis del movimiento del embalse. Y lo van a aprender a hacer luego por algunas otras metodologías. ¿Está bien? Entonces fíjense, ¿cuál es el forzante del sistema? ¿Cuál es la causa que desencadena el fenómeno? El forzante del sistema es el diagrama de entrada, es decir, esta función I de t. Si no existiera ello, no tenemos nada aquí. Ese es un dato que yo debo conocer. Además, debo conocer una relación entre el volumen almacenado y la altura en el embalse, que es una relación geométrica. Se llama curva altura-volumen, SH. Y además un estado inicial del sistema. Por ejemplo, ¿cuál es el almacenamiento S para t igual a 0? Eso va a ser la condición inicial en la solución de la ecuación diferencial asociada. ¿Me explico? Por ejemplo, podría decir el envase está vacío inicialmente. Si el envase está vacío, entonces para t igual a 0, ¿cuánto vale S? 0, si no hay agua. ¿Está bien? Esa es la condición inicial. Entonces, ¿cuál es el problema si lo formulamos o lo planteamos en forma matemática? Para un diagrama de entrada conocido, I de t, una curva altura-volumen, S de h, ¿está bien? Piense, por ejemplo, para que se entienda lo de SH. Si en vista superior del plano esto fuera un cuadrado, del lado L, ¿está bien? Entonces S de h sería igual al área L cuadrado por la altura h, que es perpendicular a la pizarra en este caso. Una rotación lineal en este caso. En los envases naturales la geometría es mucho más irregular, por supuesto, y no existe una rotación lineal. Hay otro tipo de relación, pero alguna relación existe. Un coeficiente de descarga C, ¿eso qué viene siendo en nuestro modelo? ¿Qué? Parámetro, ¿también? Depende del orificio, un círculo, un rectángulo, de bordes agudos, de redondeado, es un parámetro del problema. ¿Cómo podemos predecir de qué forma evoluciona en el tiempo el volumen almacenado, el nivel de inundación H y el caudal de descarga? Fíjense que las tres cosas están vinculadas. ¿Está bien? Caudal de descarga con H y H con S a través de la curva de altura. Como digo, este es un problema que aprenderán a resolver más adelante en otra materia, pero que al final de este capítulo deberían ser capaces de plantearlo e intentar resolverlo con las herramientas que vamos a ver y que ya hemos visto también. ¿Preguntan? Vamos a ver nosotros en este capítulo un tipo de problemas de modelado que no son los únicos, hay muchos otros por supuesto, pero que son muy habituales y muy comunes, que son las leyes de conservación, las denominadas leyes de conservación. Como digo, se aplican a muchas áreas diversas de la ingeniería, ¿sí? Conservación de distintas cosas, ¿no? Cantidad de movimiento, masa, energía, etc. Y básicamente la idea va a ser siempre la misma. Yo voy a tener que identificar una variable, que es la variable de estado del sistema, y lo que yo voy a decir es que la velocidad con la que esa variable de estado cambia en el tiempo, y esa velocidad es una derivada, la tasa de cambio, es decir, qué tan rápido o tan lentamente cambia en el tiempo esa variable de estado P, en este caso.
son las entradas a mi sistema positivas. S son las salidas de mi sistema negativas. Y R es un término fuente, un término de reacción que tiene en cuenta el hecho de que nuestra cantidad que estamos representando podría o no ser reactiva. Si no es reactiva, te voy a explicar eso enseguida, bueno, el término podría desaparecer y en cuyo caso nos quedamos con los dos primeros. Por ejemplo, en el caso de nuestro problema del embalse, que de hecho ya estoy resolviendo el ejercicio, el primer ejercicio del final del capítulo es esto, plantea el modelo y resuelve el problema para el problema del embalse. ¿Cuál es la variable de estado? ¿Quién podríamos tomar como variable de estado? No, eso dijimos que ese es el borsante del sistema, eso no es la variable de estado. De hecho, eso es dato. Esta variable de estado es el almacenamiento de agua S, que quiero describir cómo evoluciona a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces lo que voy a escribir es que la velocidad, aquí me lo voy a tener con S, entonces, cuidado que la S esta no tiene que ver con la otra S, ¿no? ¿Sí? Y aquí en esta T tendría que la S de arriba, el almacenamiento, ¿y quiénes serían las entradas y las salidas, respectivamente? Eso debería estar fácil. La entrada es I y la salida es O. O sea, ¿cómo queda la ecuación de balance? Que está ahí. Además no hay término reactivo, es decir, el agua no desaparece. ¿Está bien? Ni se genera, ni se autogenera de alguna forma. Esto lo digo porque si la cantidad que estoy, la sustancia que estoy analizando podría ser reactiva. Piense, por ejemplo, en la cantidad de cloro agregado en una cisterna de agua potable, por ejemplo. Ese cloro sí que es reactivo. No solamente voy a tener que tener en cuenta cuánto cloro entra y cuánto cloro sale de la cisterna, sino además cómo reacciona el cloro a lo largo del tiempo, porque se va disipando. Se va evaporando, se va disipando. Va reaccionando. Entonces ahí apareció un tercer término que es el término reactivo. ¿Entiendes? Pero bueno, volviendo a nuestro problema, como digo, ¿cómo podría plantear esa ecuación 19.2, esa ecuación de balance, esa ecuación de conservación, teniendo en cuenta lo que dije recién respecto de quién es la variable de entrada, la variable de estado, quién es la entrada y quién es la salida? ¿Cómo quedaría esa ecuación? ¿Quién dije que es la variable de estado? ¿Usted? Entonces, ¿qué voy a escribir? Igual a. La entrada que va a ser I respecto al tiempo menos O respecto al tiempo. Eso que me acaban de dictar se conoce como ecuación de continuidad hidrológica, yo lo van a estudiar en su momento. Y no es más que la ley de conservación aplicada a la masa de agua en un sistema hidrológico, que en este caso no es un embalse. Pero sí vamos a ver un montón de otros ejemplos muy distintas ramas, ¿no? Las leyes de conservación son de aplicación en muchas áreas de interés. ¿Estamos aquí? Bueno, fíjense que la ley de Newton, que decíamos antes, ¿sí? También se puede considerar o encuadrar dentro de una ley de conservación, ¿sí? Si es que la variable de estado que consideramos es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento n por b, p, n por b. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo ya les digo entonces que en un sistema mecánico la variable de estado es la cantidad de movimiento P, que es un vector, pero pensemos que están todos los vectores unidimensionales para que no se les complique la cosa. Entonces yo tendría que la derivada de P
las entradas menos las salidas. ¿Y quiénes son las entradas y las salidas en este caso? Bueno, son fuerzas que tendrán sentidos diversos. Vamos, por ejemplo. ¿Quién era que dijimos recién? Aquí estoy. Si quieren esa la física, ¿quién es el cambio de movimiento? No saben lo que es cambio de movimiento. Masa por velocidad. ¿Nunca le dijeron eso? ¿Alguien está acá o está en otro lugar en el mundo? ¿Cómo era masa en el tiempo? La expresión de alguno menos. No se lo puedo sacar de derivado. Esto es la fuerza neta F. ¿Y esto qué es? Está claro que la ley de Newton no es más que la ley de conservación aplicada a la cantidad de movimiento, donde las variables instantáneas, entrada y salida, son fuerzas. Entonces, fíjense que la ecuación 19.2 que está ahí es un modelo relativamente sencillo, pero muy poderoso, porque ya vemos dos problemas bien diferenciados que responden de la misma forma matemática, ¿no? Es el problema del embalse que vemos recién, es un problema de la propia ley de Newton, ¿no? La propia segunda ley de Newton. Ya vamos a ver otro más. ¿Qué pasa si la cantidad, la variable de estado no cambia en el tiempo? ¿Cuánto vale esa derivada? Lo que fuera. Por ejemplo, ¿qué pasa si el almacenamiento en el embalse no cambia en el tiempo? ¿Cuánto vale esta derivada? Cero. Por lo tanto, ¿qué conclusión llego inmediatamente? Está grabado. ¿Sí? Yo tengo que hacer entrar en el recipiente la misma cantidad de agua que la que sale para que el nivel no cambie. Ese es un problema de equilibrio. En la ley de Newton, ¿qué significaría? Que no hay cambio que la cantidad de movimiento no cambia. Y como dijimos que la masa es constante, eso significa que la velocidad no cambia. Es decir, que la aceleración es. Y por lo tanto es un problema de qué? ¿Cuánto vale esto? Y por lo tanto, la fuerza neta es cero, es un problema de qué? De equilibrio. Problema estático. O sea, los problemas estáticos son un caso particular de la ecuación de la ley de conservación para cuando la variable de estado no cambia en el tiempo. Es un problema estático, un problema estacionario. ¿Se entiende? En este caso, entradas iguales a salidas, ¿no? Es decir, incrementos y decrementos se compensan. Esta tablita es muy interesante porque les va a permitir a ustedes identificar para distintos problemas diversos, de distintas aplicaciones, cuál es el sistema, cuál es la sustancia o la propiedad que estoy estudiando, cuál es la variable de estado, cuáles son las entradas, las salidas y eventualmente los términos reactivos si los hubiera. ¿Para qué sirve esa tabla? Bueno, básicamente para construir los modelos de los problemas que se nos planteen en base a esa forma general que está planteada acá. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Veamos, algunos ya los hemos mencionado. Por ejemplo, si en el área de conocimiento, ¿no?, de la dinámica, si nuestro sistema es un cuerpo rígido, entonces la sustancia o propiedad que voy a tener que estudiar, propiedad en este caso, es la cantidad de movimiento. P. Esa es la variable y la variable de estado en definitiva, después de lo que dijimos recién, es la velocidad. Fíjense que eso se corresponde, ya lo borré, se corresponde al problema este del remolcador que vimos antes. El mismo marco teórico de la ley de Newton. ¿Cuáles son las entradas y las salidas? Fuerzas. ¿Verdad? Por eso los signos diferentes. Repito, esto es una simplificación unidimensional y algo en realidad que en dos o tres dimensiones, ¿no? Bueno, habría que plantear una ecuación
criterio plantear la ecuación 19.2 y por lo tanto el modelo matemático. Ese es el problema con el que se van a encontrar. Mecánica de los fluidos. Sistema. Un depósito o un recipiente. Por ejemplo, podría ser el embalse de azulado. ¿Cuál es la sustancia o propiedad que estamos estudiando? El agua, por ejemplo. Puede ser algún otro fluido también. ¿Cuál es la variable de estado? El volumen. Fíjense en el almacenamiento del líquido de azulado. ¿Cuáles son las entradas y las salidas? Los caudales. ¿Está bien? Hay algo importante que yo no dije, pero que es evidente, es que esta ecuación es, por supuesto, dimensionalmente correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Acá, lo que yo estoy viendo en la izquierda, tiene unas unidades que tiene un denominador ¿en qué? ¿En unidades de qué? De tiempo. O sea, esto es, por ejemplo, algo sobre segundos, sobre minutos, sobre horas. Por lo tanto, todos estos términos que están acá tienen que tener las mismas unidades, ¿no? Y fíjense que para el problema del embalse de hace un rato, ese, el almacenamiento, ¿en qué va a estar? No, estamos hablando de unidades. Ese, ¿en qué va a estar? ¿Me escuchas? Pongamos uno, metros cúbicos. Para los embalses normalmente metros cúbicos es una buena unidad. Metros cúbicos. Entonces este término ¿en qué va a estar medio? Por ejemplo. Por lo tanto estos términos ¿en qué tienen que estar? Metros cúbicos por segundo, que es caudal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuidado, ¿no? Primero que hay que verificar eso, ¿no? Que las dimensiones correspondan. Lo mismo pasa acá. ¿Esto qué es? Bueno, esto es cantidad de movimiento. Esto es masa por velocidad. Esto es kilogramo metro sobre segundo. Pero dividido T, kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué son esos? Esa es la definición de qué? Newton. Entonces los términos que están acá, ¿en qué están? En Newton, no fuerza. ¿Se entiende? Y esto es dimensionalmente correcto. Esa ecuación que estamos viendo ahí es dimensionalmente correcta. ¿Está claro? Voy a volver a este que se ve mejor para el tamaño del texto. Lo primero que tienen que hacer es eso, verificar la consistencia de las unidades. La tabla la voy a ver acá por ahí. Sigamos. Otro caso, química, por ejemplo. Sistema. ¿Sí? Tanques o reactores. Los químicos le llaman reactores a los tanques donde ocurren reacciones. Sustancia europea, sustancia química, puede ser cualquier cosa. Como digo hace un rato, cloro o cualquier otra sustancia. ¿De qué fue? ¿Cuál es la variable de estado? La masa de esa sustancia. ¿Está bien? Y la masa en que se mide. Kilogramos. ¿Está bien? Entonces las entradas y las salidas están en caudales máximos. Si estos son kilogramos, ¿estos qué son? No. ¿Cómo? No me digan así, no digan nada porque no significa nada. ¿Qué es? Kilogramos sobre segundo. Eso es el caudal máximo. Kilogramos sobre segundo, caudal máximo. Ahora, cuidado, porque en muchos casos las sustancias químicas además tienen un proceso de reacción, de caimiento, por ejemplo. Como decía hace un rato, yo pongo con un recipiente con cloro y no hago nada, el cloro a lo largo del tiempo va a ir decayendo su concentración, su cantidad. Entonces hay un término reactivo que hay que considerar, que por ahí hasta ahora lo podíamos ignorar. ¿Está bien? ¿Preguntan? Sigamos. Otra área de conocimiento, hidrología. Entonces el sistema que estoy estudiando es una cuenca hidrográfica. La sustancia es el agua también, pero ahora visto desde otro punto de vista. ¿Cuál es la variable de estado? Habitualmente, de hablar de volúmenes, metros cúbicos, lo que se hace en ese caso es dividir los metros cúbicos entre el área, en metros cuadrados, por ejemplo, de la cuenca. ¿Qué obtienen? Metro cúbico de metro cuadrado. Es decir,
una longitud. Le llamamos lámina a eso. Es como si fuera una capa de agua constante a lo largo de toda la superficie. ¿Me explico? Recuerden eso. Entonces la lámina, que es la variable de estado, tiene unidades de longitud. ¿Está bien? Si esa lámina, ponemos la H por ejemplo, está en metros, el término en qué está. Por lo tanto, las entradas y las salidas en qué están. Por ejemplo, la lluvia precipitante podría estar en metros sobre segundo. Habitualmente usamos otras unidades, milímetros sobre hora, pero es cuestión de convertir unidades, el concepto es el mismo. ¿Se entiende? Y la salida podría ser la infiltración, por ejemplo, también milímetros hora, que se puede convertir a metros sobre segundo. Las dimensiones de la ecuación de conservación se deben de. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la entrada de mi sistema, que es la cuenca, es la precipitación, y las salidas son la infiltración a lo largo del suelo, la evaporación del agua, producto de la acción del sol, por ejemplo, y el escurrimiento, es decir, el agua que sale por la salida. ¿Sí? Todo eso son salidas. ¿Se entiende? Otro problema. Higiene sanitaria, biología. Sistema plantas de tratamiento. Por ejemplo, de efluentes cloacales. Sustancias proteínas, microorganismos. Una cosa que van a estudiar en su momento cuando llegue esa materia, verán que una propiedad que caracteriza la calidad del efluente es justamente la cantidad de microorganismos que tiene de distintos tipos. Hay distintos, digamos, organismos que son utilizados para controlar esa calidad. Hay varios nombres que aprenderán en su momento. La variable de estado es cantidad. Normalmente millones de unidades o de microorganismos por centímetro cúbico, por mililitro, lo que fuera. Entradas y salidas son flujos. La cantidad de microorganismos que entran por medida de tiempo. Tantos miles o millones de organismos de entrada o salida por segundo, por minuto, por hora, lo que fuera. Ahora, este sí que es un proceso o un fenómeno reactivo. ¿Por qué? Porque los microorganismos se reproducen. A diferencia del cloro, que como decía yo, a lo largo del tiempo va a ir decayendo y va disminuyendo en el tiempo, por lo tanto, ¿cómo va a ser el signo en el caso del cloro de este término? No, negativo porque cuenta como una salida. Igual que la S. Si el cloro se está yendo porque se está evaporando, entonces ese término va a ser negativo. No, sí, bueno, en el caso de los microorganismos que se reproducen, ¿cómo va a ser el término reactivo? Positivo porque está aumentando. Es como una entrada. ¿Se entiende? ¿Preguntas sobre eso? Y finalmente, otro ejemplo más, y no termina acá, estamos nombrando un montón de temas distintos para que vean la aplicabilidad de las leyes de conservación. Termodinámica, es el sistema térmico, es nuestro sistema bajo análisis. Vamos a lo completo. ¿Cuál es la sustancia de propiedad? El calor. ¿Está bien? Bueno, lo que decía hace un rato de la temperatura en la placa esa. ¿Cuál es la variable de estado? La temperatura. Mi variable de estado es la temperatura. Por lo tanto, las entradas y salidas son flujos de calor. La temperatura se mide en... Bueno, formalmente deberían ser Kelvin, pero bueno, podemos aceptar grados centígrados. Por lo tanto, este término, ¿en qué se mide? Grados por segundo. Eso es las unidades que van, segundo lo que fuera, que correspondieron las unidades de estos términos. Flujo de entrada y de salida de calor. ¿Está bien? El flujo de calor lo medimos a medida de temperatura por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tienen un tubo de aire de una instalación de aire acondicionado, ¿está bien? Donde entra aire a calor con un calor determinado, un flujo de calor
pregunta? Bueno, esto ya debería dar una idea de la diversidad de problemas con los que podemos encontrarnos en estos problemas de modelado, de lo más diversos. Vamos a plantear, y con eso vamos a parar un ratito, seguiremos la clase que viene, el modelado con E2 de ecuaciones diferenciales ordinarias, recuerden, con E2 de primer orden. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque fíjense que vamos a ver acá si quieren, que se ve mejor, que nuestra ecuación o ley de conservación es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Está bien? Por lo tanto, todo lo que hemos visto nosotros en la clase anterior para resolver ecuaciones de primer orden, particularmente problemas de qué tipo. ¿Eh? Clase pasada. Correcto. Problemas de error iniciales. Todos estos problemas que estamos describiendo son problemas de error iniciales. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo les mencionaba el caso del embalse, le dije, debo conocer la condición inicial del embalse. ¿Cuál es el almacenamiento S en T igual a 0? Esa es la condición inicial del problema. Entonces lo que vamos a ver es cómo aplicar esa solución de problemas de valores iniciales al modelado matemático. ¿Cuáles son los pasos que van a tener que seguir para poder desarrollar el problema completo? Primero, identificar el área de conocimiento en que encajan nuestros problemas, en concreto. Algunos de los de la tabla que está acá. ¿Está bien? Tengo que identificarlo. Por lo tanto, eso nos va a permitir identificar el sistema modelado. ¿Está bien? Luego, identificar la variable de estado del problema. Ahí tiene la columna de variable de estado. Y en función de esa variable de estado, bueno, va a surgir la incógnita de nuestro problema, simplemente. Identificar y describir matemáticamente las entradas y salidas del sistema. A veces pueden ser valores constantes, en un caso, o pueden tener una forma un poco más sofisticada, como era, por ejemplo, la salida esta, que dependía indirectamente de S. ¿Por qué? Porque O depende de H, pero H depende de S, o al revés. Eso hace que el problema sea un poquito más elaborado, un problema no lineal del movimiento de envase. Pero bueno, hay que identificar las entradas y las salidas. En caso de existir, porque como digo, no siempre van a estar presentes, identificar y describir matemáticamente las reacciones en el sistema. Por ejemplo, en el caso del decaimiento del cloro que ya les mencionaba anteriormente, un modelo matemático que describe adecuadamente el decaimiento de la concentración del cloro en el tiempo es de la forma que está escrita acá. Es decir, la concentración de cloro a lo largo del tiempo es igual a la concentración inicial por E elevado a la menos K por T, donde K es un coeficiente, un parámetro, que hay que determinar las observaciones, pero ¿cómo es la exponencial negativa? ¿A qué tiende la exponencial negativa cuando T tiende a infinito? A cero. Es decir, si le doy suficiente tiempo, ¿qué va a pasar con el cloro? Va a desaparecer por completo. ¿Se entiende? Si yo lo grafico esto en el tiempo, esto va a ser una curva de este tipo, donde esto es el subcero, la concentración inicial. Eso es, en este caso, identificar y describir matemáticamente las reacciones en el sistema. ¿Se entiende? Así, para el crecimiento de los microorganismos que decíamos antes, hay otros modelos de crecimiento en este caso. ¿Vale? Y bueno, una vez que tengo identificado el sistema, la variable de estado, las entradas y salidas, y eventualmente los términos reactivos, puedo ahora enunciar el modelo matemático. ¿Qué significa enunciar el modelo matemático? Bueno, escribir esta ecuación que está acá, esta, para ese caso concreto, que fue un poco lo que hicimos, ¿se acuerdan recién cuando puse aquí para el caso del embalse? Ahí hemos identificado las variables de estado, las entradas
entradas y salidas, escribir la ecuación, el modelo matemático. Y a esto hay que añadirle qué cosa para poder resolverlo. La condición inicial. Es en C igual a algo, 0, lo que fuere, para el problema ese. Y ahora tengo un problema de valores iniciales, que puedo resolver, por ejemplo, con las herramientas de Python que hemos visto. Y me va a permitir entonces dar el resultado buscado, obtener el resultado buscado. Ese es el proceso de modelado matemático. ¿Alguna pregunta? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Voy a comentar esto. ¿Qué opinas? Andamos con... Hay tiempo, pero no sé si nos va a dar para desarrollar todo el código. Me parece que no. Voy a plantear el problema y la clase que viene rápidamente lo vamos a repasar y sí lo vamos a codificar. Está el código ahí, lo vamos a explicar línea por línea, lo vamos a escribir, lo vamos a ejecutar para que vean el resultado. Pero quiero que vean el problema. Una cisterna almacena el agua potable que abastece a una pequeña localidad con una población de 600 habitantes. El ingreso de agua a la cisterna se garantiza a un caudal constante QE, dice, Q de entrada, desde la planta de tratamiento. Ahí está dibujado el QE, un chiquitito ahí, caudal de entrada. Para satisfacer una dotación de 300 litros por habitante día. Tienen que entregar 300 litros por cada habitante y por día. La demanda de agua potable de la población, UD, demanda de agua potable significa salida del tanque, ¿verdad? De la cisterna. Está adimensional, QD varía a lo largo del día, según la curva de modulación. La curva de modulación es esa curva que se ve ahí a la derecha, donde QD está dimensionalizado por el caudal medio demandado a lo largo del día QM. Si ustedes se fijan, esos numeritos que están ahí, que representan el valor que está indicado acá, son números adimensionales. Esos son números que fluctúan alrededor de 1. Algunos más que 1, otros menos que 1. 1 sería el valor medio. Por eso se fijan en el eje vertical, no dice QD. Dice QD sobre QM, donde QM es el valor medio. Es una práctica habitual porque les permite independizarse del tamaño del sistema, es decir, si esa curva de modulación que responde a la idiosincrasia de la población, hay gente, hay poblaciones que consumen más agua en una hora del día, en otra hora del día, está en las 24 horas, las 24 horas del día. Bueno, podría llevarme esa curva a otra ciudad con comportamientos similares, simplemente multiplicándola por el caudal medio, que será mayor o menor de acuerdo a la cantidad de gente que hay. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es una práctica habitual en la ingeniería sanitaria, ese tipo de cosas. Para evitar el ingreso de aire de las tuberías, dicen, se debe garantizar una sumergencia S mayor a 0,5 metros en todo momento. Si ustedes se fijan en la figurita, S es la carga mínima sobre el tubo de salida, de carga de la cisterna. ¿Por qué? Porque si baja por ahí, empieza a entrar aire adentro de la tubería de carga y ahí se arma un lío cuando entra aire de la tubería. Eso quiere decir que hay un nivel mínimo, ese, que debo garantizar en mi cisterna. Suponiendo que la cisterna es de forma cilíndrica, con un diámetro de 6 metros, ¿qué volumen total debe tener la cisterna? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y está claro que yo no puedo intentar responder a eso si primero no planteo todos los pasos anteriores y en función de los resultados que obtengan, ahí recién voy a estar en condiciones de responder la pregunta final que yo tengo ahí. Pretender responder esa pregunta, ¿qué volumen, esa pregunta final, digamos, del enunciado, ¿qué volumen total debe tener la cisterna? Sin hacer los pasos del modelado que vamos a hacer. Es imposible, no hay ninguna forma de responder a eso. ¿Está bien? En primer lugar dice, identificamos que nuestro problema encaja dentro de los problemas de mecánica de los fluidos. ¿Por qué? Porque nuestra sustancia es el agua, porque
próxima es la cisterna, ¿está bien? La figura que está ahí. Y la variable es todo el volumen de agua almacenada en la cisterna, ¿está bien? Volumen B. Ahora bien, dice, como la cisterna es cilíndrica, es decir, prismática, tiene sección constante, yo puedo cambiar de variable ya que hay una relación entre la altura de H de agua en la cisterna, el volumen y el diámetro D. Aquí igual el volumen en función de esa variable. El área del círculo, pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la altura H. Esto sería el área, así, de la cisterna. ¿Se le pone ahí? Sí, azul. Área del cilindro. ¿Está bien? De la base del cilindro. ¿Está bien? Por otro lado, el caudal de entrada Q, ¿sí?, debe satisfacer la demanda diaria. ¿Qué quiere decir? Eso se puede explicar de muchas formas. Una, independientemente de que el caudal de salida varía a lo largo del tiempo, cuando uno llegue a la hora 24, ¿está bien?, yo voy a tener que tener el mismo nivel en el tanque que cuando comencé. Si es que esta curva de modulación se repite periódicamente todos los días, sino que va a estar ocurriendo. Supongamos que esta curva de modulación, digamos, que no ocurriera eso, digamos, que al final del día yo tuviera a la hora 24, qué sé yo, por ejemplo, un volumen un poco mayor del que comencé el día. ¿Qué va a pasar cuando vayan pasando los días? Se va a pensar ahora. Y si fuera al revés, se caería. Es decir, necesariamente para que esto funcione bien, ¿qué tiene que ocurrir? Y básicamente que el caudal medio, QL, que está acá, tiene que ser igual al caudal de entrada. ¿Sí? Porque si no, a lo largo del tiempo, tarde o temprano, la cisterna desborda o la cisterna se seca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso suponiendo que la curva de demanda se mantiene en forma periódica, ¿no? Todos los días de la misma forma. En realidad es mucho más complicada y es una simplificación. ¿Está? Una simplificación que hace el modelo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces lo que hay que hacer es calcular el caudal medio, el caudal de entrada, como el caudal de demanda promedio. ¿Y cómo se calcula el caudal de demanda promedio? En base a la dotación. Fíjense, tengo por un lado la dotación que dice que son 300 litros habitante día. ¿Está bien? 300 litros habitante día. Y por otro lado tengo la población. ¿Cuál es la población? 600 habitantes. Además, la curva de modulación, ¿cuánto dura? Un día. Entonces podemos ignorarnos, olvidarnos del día ese porque efectivamente dura un día. Por lo tanto, el volumen, digamos, o el caudal, digamos, si lo podemos poner así, va a tener que ser igual así al producto de la dotación por la población. Fíjense. Olvídense de los números, o bueno, pónganlo aquí los números, pero miren las unidades. Litro, habitante, día. Esto es dotación. Y población, habitantes. Por lo tanto, se me van los habitantes, ¿y qué me queda? Litro sobre día. Con alguna conversión de unidades, eso es una unidad de cálculo. ¿Se entiende? Habrá que pasar, en vez de día, habrá que pasar a litros por segundo o menos litros por segundo, no sé, ya haremos la conversión correspondiente. Pero ahí está la solución del problema. ¿Y este cuál es? Este es el caudal que yo necesito a la entrada. ¿Para qué? Para asegurarme de que al final del día vuelva a tener el mismo nivel de la cisterna. Pero además, por lo tanto, tiene que ser igual al caudal medio de salida.
son 600 por 300, ¿está bien? Pero además, para pasar esto a metros cúbicos hora, bueno, tengo que dividir por 1000 para pasar así los litros a metros cúbicos, y además tengo que dividir por 24 para pasar de día a hora. ¿Está bien? Bueno, esa cuenta me da 7,5 metros cúbicos. 7,5 metros cúbicos sobre hora. El caudal de entrada, que además es el caudal medio de salida. ¿Se entiende? Y ahora lo que tengo que hacer es dimensionalizar, es decir, darle dimensiones a estos caudales de salida de la curva de modulación. Tomo ese 7,5 metros cúbicos hora y lo multiplico por cada uno de los números que están ahí, es decir, por 0,5, un poquito, 0,5, 0,4, 0, por ejemplo, 0,5. 0,5 por 7,5. ¿No cuenta con una calculadora? ¿Qué esperan? ¿Eh? ¿Cuánto es? 3,75 metros cúbicos hora. Y ese ya sería el caudal para T, el caudal de salida para T igual a 0. Después tengo 0,4. ¿Ese cuánto da? 7,5 por 0,4. 3 metros cúbicos hora. Ese es el caudal para T igual a 3 horas. Cada 3 horas están los valores de caudal. Y así van construyendo la función de caudal de salida. T en horas, caudal de salida en metros cúbicos hora en este caso. 0, 3, dijimos 0, dijimos 3,75, 3 dijimos 3 metros, ¿no? 3, y así sucesivamente hasta llegar a la virtual. Esa es la función caudal, esa es la salida del sistema. Solo ha quedado como una tabla en este caso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Y cuál es entonces el modelo matemático? Bueno, si nosotros dijimos que nuestra variable de entrada, nuestra variable de estado, de estado, de volumen de agua de la cisterna. Entonces quiere decir que nuestra ley de conservación, ¿cómo se va a escribir? Vamos a poner por acá. Derivada de volumen. Respecto del tiempo igual. El caudal de entrada, ese como dijimos que es. ¿Cómo dijimos que es el caudal de entrada? ¿Cómo? Caudal de entrada constante. ¿Ven? Y es este número que tenemos. ¿Qué más? Que este es el caudal de demanda. Y este sí que es función del tiempo, según la tabla que construyeron anteriormente. ¿Se entiende? Ya no es uno solo, sino que es, bueno, varía de tiempo. ¿Hay un término reactivo aquí? No, porque el agua es inerte, no reacciona. ¿Está bien? Por lo tanto, ese es mi modelo matemático. ¿Cuál es la condición inicial? Bueno, yo podría suponer, así, un valor, yo tengo que tener un valor inicial para comenzar, ¿verdad? Si no, no puedo resolverlo. Lo que yo tengo que garantizar es un dato que todavía no he utilizado hasta el momento, que es este. Debo garantizar una sumergencia S mayor a 0,5 metros en todo momento. Yo no sé la condición inicial del sistema, fíjense que no me la dice. No me dice cuál es el nivel o el volumen de agua almacenado en la cisterna en T igual a 0. Posiblemente yo tenga que estar modificando
función almacenamiento a lo largo del tiempo, que no sé qué forma tendrá, en su valor mínimo sea mayor o igual a 0,5 metros, para garantizar la sumergencia. ¿Se entiende lo que digo? Porque tampoco sé si en t igual a 0 tengo el mínimo valor del almacenamiento. Eso lo voy a resolver después. Esta es una situación que suele ocurrir, ¿no? Yo no sé la condición inicial. Bueno, eventualmente la condición inicial tiene que satisfacer las restricciones que tenemos aquí en este caso. Bueno, si en lugar de poner el... y con esto paramos, y seguimos la clase que viene, hago un repaso rápido de esto y pasamos directamente a resolver el problema con Python. Si en lugar... ya lo borré, bueno, lo vuelvo a escribir otra vez. Dije recién hace un rato que el volumen de la cisterna cilíndrica era el área del cilindro por la altura h. ¿Está bien? Si en lugar de poner mi variable de estado como el volumen, lo pongo como esto, reemplazo por A sub c por h. ¿Cómo es A sub c? Constante, por lo tanto puede salir fuera de la derivada. Entonces puedo poner esto en forma equivalente como derivada de h respecto de t por A sub c igual a esto. O lo que es lo mismo, derivada de h respecto de t igual a q sub e sobre A sub c menos q sub d función del tiempo sobre A sub c. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y entonces lo resuelven para h. Y entonces ahí sí pueden comparar directamente esa solución h con la restricción dada por el nivel de sumergencia. ¿Se ve? ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, ahí dice, lo vamos a hacer la clase que viene, que asume un valor de h sub 0, porque tengo que tomar un valor para resolver el problema de valores iniciales, 0,6. Bueno, seguramente va a dar un poco por encima de la sumergencia mínima. Fíjense que, si ustedes prestan atención, bueno, está saliendo agua, ¿no? Aquí, entonces por lo tanto puede llegar a bajar inicialmente un poco y volver a subir. Ya vamos a ver eso. Bueno, este es el problema típico con el que se van a encontrar el día que tengan que diseñar el almacenamiento para una operación, digamos. ¿Cuál es, en este caso, la altura de mi sistema o del área máxima que yo puedo esperar? ¿Eh? Lo vamos a obtener en la clase que viene cuando resolvamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ese 0,6 que lo suponemos solamente de... En todo caso está a prueba. Una vez que lo resolvamos el problema completo, buscaremos cuál es la altura mínima que me devuelva la solución. Y esa altura mínima tendrá que ser mayor o igual a 0,5. ¿Está bien? Claro, igual el valor que suponemos tiene que ser mayor al ese. Sí, sin duda. Porque si arrancas por 2,05 ya fallaste en todo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A ver, es una simplificación. ¿No? El modelo es una simplificación. Ni siquiera tenés la certeza de que el día siguiente se vaya a reproducir la misma curva de acumulación. ¿Está bien? Son todas simplificaciones. ¿Está bien? Pero nos permite tener una idea de aproximada de lo que va a estar ocurriendo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, recuerden que la clase que viene, la SC9, trata del capítulo anterior, no de este. ¿Estamos de acuerdo?